Hola, bienvenidos a Esquina Literaria. Soy Yolanda Miranda y les estoy compartiendo la lectura de este libro, ¿De qué te arrepentirás antes de morir? Y antes de empezar la lectura, los invito a que todos los miércoles a las 13 horas, hora Ciudad de México, me acompañen a las transmisiones en vivo que les estoy llamando Psicoanálisis para la vida cotidiana e invitarlos a que me dejen sus comentarios y si les gustaría que hablara de un tema en especial. El día de hoy vamos a leer el capítulo que se llama Amigos de verdad. El ritmo frenético de Sydney me estaba empezando a pasar factura. No parecía que fuese a surgir allí la posibilidad de cuidar de alguna casa, así que me trasladé al sur de Melbourne para experimentar otro capítulo de mi vida. Hacía varios años que me había marchado de esa ciudad y me encantó poder disfrutar de nuevo de los placeres de un lugar tan maravillosamente creativo y volver a ver viejos amigos. Mi reputación como cuidadora de casas me precedía, así que enseguida tuve varias fechas ya reservadas en mi calendario. Pero el primer sitio en el que viví fue la casa de veraneo de Mary, mi jefa en la clínica prenatal en Sydney. Se encontraba a una hora al sur de Melbourne, en la preciosa península de Mornington, y estaba cargada de toda la energía de Mary, lo que hizo que enseguida me sintiese como en casa. Llegué en otoño y las primeras 2 semanas me dediqué a pasear por los escarpados acantilados, con el agua lamiendo la orilla bajo mis pies. Recorrer largas distancias envuelta en un grueso abrigo y con un gorro expuesta a las ráfagas del frío viento marino. Me hizo sentir muy viva, disfrutaba mucho de esos paseos y los daba con frecuencia. Después, acurrucada en casa, junto al fuego, pasaba las tardes escribiendo y tocando la guitarra. Aunque podía haber seguido así para siempre, también necesitaba ganar dinero, y eso me llevó a cuidar de Elizabeth. Aunque su situación me resultaba desoladora, estaba empezando a asumir que todos tenemos diferentes lecciones que aprender. Lo que los demás quizá interpreten como situaciones dramáticas para la persona en cuestión, pueden ser también grandes oportunidades de crecer y aprender. Trabajar para resolver mis propios problemas me estaba enseñando a apreciar los beneficios del propio aprendizaje, y estaba encontrando muchos aspectos positivos en mi pasado. Descubrí muchas cosas buenas, oportunidades que no me habrían llegado de haberme criado en un hogar perfecto, si es que tal cosa existe en realidad. La fuerza, la capacidad de perdonar, la compasión y la amabilidad eran solo algunas de las muchas lecciones que mis circunstancias me habían permitido aprender y por las cuales no solo me sentía afortunada, sino que me estaban convirtiendo en mejor persona cada día. Así que tuve que distanciarme un poco de las personas que cuidaba y aceptar que yo no sabía que tenían que aprender ellos de su estancia aquí. Por los motivos que fueran, habían atraído hacia sí la vida que llevaban y no me correspondía a mí la tarea de salvarlos. Yo estaba allí para proporcionarles cuidados y atenciones, amistad, apoyo y dulzura en sus semanas finales. Si eso los ayudaba a encontrar la paz, como a veces sucedía, mi trabajo sería aún más satisfactorio. Como se suele decir, en el dar está el recibir y yo desde luego estaba recibiendo mucho. Trabajar con personas que se están muriendo era también un honor. Todos sus recuerdos y sus historias me estaban cambiando la vida. Para mí era un regalo extraordinario. Poder tener acceso, a mi edad, a todo lo que ellos habían descubierto sobre sí mismos. Estaba aplicando en mi propia vida mucho de lo que estaba aprendiendo de las personas que cuidaba, sin esperar a estar en mi lecho de muerte para lamentarme por los mismos motivos que ellos. Cuando llegaba a la casa de alguien nuevo, entraba en un mundo completamente distinto de aprendizaje una y otra vez. Cada hogar era un aula diferente, donde recibía nuevas lecciones o bien las mismas lecciones desde otro punto de vista. En cualquier caso, era mucho lo que estaba absorbiendo. Elizabeth no era muy mayor, tenía unos 55 años, había sido alcohólica los últimos 15 y ahora se estaba muriendo de una enfermedad relacionada con el alcoholismo. La mañana en que llegué, mientras ella aún descansaba, su hijo me explicó cómo funcionaba la casa y me expuso los detalles de su enfermedad. También me explicó que la familia había decidido no contarle que se estaba muriendo. Vaya por Dios, pensé, ya estamos otra vez con lo mismo. Mi deseo de crecimiento personal y la búsqueda de paz interior me llevaban a tratar de vivir en el instante presente lo máximo posible. En el caso de Elizabeth, vi que este iba a ser el único camino. Si ella me preguntaba si se estaba muriendo, ya vería entonces la respuesta que le daría, en lugar de darle vueltas al asunto. Entre tanto, cabía la posibilidad de que nunca llegase a preguntármelo, aunque yo no estaba dispuesta a mentirle. Elizabeth vivía rodeada de confusión y desesperación. La familia había sacado todo el alcohol de la casa y lo había guardado bajo llave
en un armario en el garage, del que los demás se servían siempre que lo deseaban. Como estaba enferma y se estaba muriendo, decidieron evitar por todos los medios que ella pudiese tener acceso a la bebida. Esta era una de las cosas que me parecieron descorazonadoras. Se iba a morir de todas formas. ¿Por qué hacerle sufrir? Además, el síndrome de abstinencia. Pero una vez más, no era mi vida y tampoco me correspondía a mí tomar esa decisión. Desde que era muy pequeña había sido testigo de los estragos que produce el alcoholismo. Después, trabajando en el sector de la hostelería en la isla y durante mis viajes, volví a vivirlo de cerca. El alcohol no saca lo mejor de nadie y no solo acaba con la bondad de la persona alcohólica, sino que destroza familias, amistades, carreras y la inocencia de los niños que se ven expuestos a él. Lo mismo sucede con la adicción a otras drogas. La única cosa real que saca lo mejor de cualquier persona es el amor. Pero el alcoholismo es también una enfermedad, y aunque se puede tratar, quien la padece necesita cariño y apoyo continuo para romper con sus hábitos y empezar a creer en sí mismo y en la posibilidad de una vida mejor. Hacer que una alcohólica crónica abandonase su adicción sin apoyo ni explicación alguna me parecía algo bastante espantoso. Lo único que Elizabeth sabía era que estaba enferma. Su energía era mínima, necesitaba ayuda para hacer prácticamente cualquier cosa y estaba perdiendo el apetito. También echaba desesperadamente de menos el alcohol. La familia solo le había dicho que el médico había recomendado que dejase la bebida por una temporada. Me costó bastante no juzgarlos, sobre todo cuando los veía beber alcohol a escondidas mientras se lo negaban a una mujer moribunda. Pero ¿quién era yo para dar lecciones que ella debía aprender en su vida? Su debilidad física general ya no le permitía salir de la casa, y la familia había prohibido a varios de sus amigos que viniesen a verla, porque también bebían, así que privada de todos sus placeres, no era nada sorprendente el estado de confusión y desesperación en el que se encontraba. Aceptó resignada y sin rechistar que le prohibiesen ver a sus amigos, aunque eso conllevaba que le quitasen también otras cosas. Antes de que la enfermedad se agravase, Elizabeth formaba parte de la junta directiva de un par de organizaciones humanitarias. Esos amigos eran su vínculo con el mundo exterior y con su antigua vida. Cuando yo llevaba 6 o 7 semanas con ella, sus fuerzas estaban desvaneciendo cada vez más rápido, al mismo tiempo que aumentaba su necesidad de descansar. Elizabeth era muy divertida, a su manera callada. En el momento más inesperado sorprendía con un toque de humor muy seco. A veces recordaba alguno de sus comentarios en casa, después del trabajo, y acababa sonriendo al pensar en ella. Nos caíamos bien y habíamos establecido rutinas factibles dentro de las limitaciones de su enfermedad. Una de ellas incluía una taza de té cada mañana en la terraza interior. Era con diferencia la habitación más bonita de la casa, y en esa época del año la luz que recibía era maravillosa. Fue allí una mañana donde nuestra relación pasó a otro nivel. Bruni, ¿por qué crees que no estoy mejorando? No estoy bebiendo, y aún así cada día me siento más débil. ¿Qué opinas? Me preguntó Elizabeth. La miré a los ojos con cariño y le respondí con ternura, con un par de preguntas. ¿Cuál crees tú que es la razón? Estoy segura que le has dado bastantes vueltas, ¿verdad? Fui muy dulce con ella, pero antes necesitaba conocer por dónde iban sus ideas. No me atrevo a decir lo que pienso, suspiro. Es algo demasiado grande para asumirlo, pero muy en el fondo sé cuál es la respuesta. Permanecimos un rato en silencio mirando a los pájaros por la ventana y dejando que el sol nos calentara. Si te lo pregunto, ¿me lo dirás? Necesito que alguien sea sincero conmigo. Me reconoció, asentí con cariño. ¿Es lo que estoy pensando? Preguntó, casi sin atreverse a hacerlo. Dios mío, ¿es eso? Dijo respondiéndose con un suspiro. Me estoy muriendo, ¿verdad? ¿Estirando la pata? ¿Volando con los ángeles? ¿Yéndome al otro barrio o como quiera que se diga? Muriendo. Me estoy muriendo. Es así, ¿no es cierto? Con el corazón envuelto en la sensación agridulce de que por fin sabía la verdad, asentí lentamente. Seguimos contemplando los pájaros en silencio hasta que Elizabeth estuvo en disposición de volver a hablar. Pasó un buen rato, pero ya me había acostumbrado a compartir momentos de silencio agradables con la gente que cuidaba. Tenía tanto en lo que pensar y tantas cosas que absorber que a veces la conversación no era más que un incordio. En momentos así no había ninguna necesidad de llenar el silencio. Hablaban cuando estaban preparados para hacerlo. Un rato después, Elizabeth habló. Me dijo que llevaba un tiempo sospechándolo y lo mucho que le frustraba la falta de franqueza de su familia. Haberla privado de su vida social y de sus amigos era algo cruel. Dijo, y yo le di la razón.
Comprendía que no tenía fuerzas para salir de casa, pero le habría gustado ver a sus amigos alguna que otra vez. De vez en cuando venían a visitarla algunos conocidos, a los que la familia había dado el visto bueno, pero con la que no tenía mucha confianza. Una vez que alcanzamos ese nivel de sinceridad, nuestras conversaciones fluyeron sin obstáculos. No había tiempo para callarse las cosas, así que cada día que transcurría disfrutábamos más de nuestra compañía. Después de pasar años tan encerrada en mí misma, a menudo me sorprendía lo poco que me costaba expresar mis pensamientos íntimos, con la muerte llamando a su puerta. Elizabeth también disfrutaba de la franqueza de nuestras interminables conversaciones. Su reacción inicial fue de ira hacia su familia, por no haberle dicho que se estaba muriendo, pero se fue tornando en aceptación. Me explicó que el comportamiento controlador de su familia probablemente tenía sus raíces en el miedo, y eso hacía que pudiese perdonarles. Sin embargo, lo que no podía hacer era simular que no sabía que se estaba muriendo, y lo habló con ellos durante uno de mis días libres, lo que hizo que su relación se estrechase y que la familia se sintiese aliviada, porque ninguno de ellos había tenido que darle la mala noticia. Me gustó saber que nadie se había enfadado conmigo por haber sido sincera con ella, pero eso no alteró la postura de la familia. Sus amigos bebedores solo podían contactar con ella por teléfono, pero Elizabeth sí que estaba evolucionando muchísimo y llegó a aceptar la situación, aunque ahora sin resignación. Me reconoció, aunque no lo admitiría ante su familia, que en realidad la bebida probablemente había sido lo único que había mantenido unido al grupo de amigos. Por experiencia propia le conté lo muchísimo que habían cambiado mis amistades varios años atrás, cuando empecé a salir del círculo de fumadores de marihuana. Esa decisión me permitió distinguir a los amigos de verdad de los que solo eran colegas, porque compartíamos unos porros. Varias personas a las que yo consideraba buenos amigos no se sentían nada cómodos en mi compañía si yo no estaba colocada como ellos. Yo no los veía como mala gente, pero cuando dejé de moverme en ese mundo, vi que algunos de los vínculos solo se mantenían gracias a la marihuana. Sin ella ya no existía un denominador común que alimentase nuestras amistades, así que nos separamos de forma natural en direcciones totalmente distintas. Ojalá hubiese seguido en contacto con mis amigos de verdad, dijo, palabras que yo ya había escuchado antes a otras personas. La bebida me sacó de esos círculos y ahora, 15 años después, resulta casi imposible volver a conectar con mis antiguos amigos. Además, ahora todos viven lejos de aquí. Cuando se refería a los conocidos que tenían permiso para visitarla, Elizabeth nunca los llamaba amigos. Comentamos lo mucho que esa palabra se utiliza ahora y los distintos niveles de amistad que existen. Recientemente yo había empezado a pensar que algunos de mis amigos eran más bien como conocidos cercanos, lo cual no implicaba que los tuviese en más baja estima. Seguía pensando que era una suerte que estuviesen en mi vida, pero después de haber vivido épocas personales bastante oscuras, tenía claro lo que era un amigo de verdad. Es fácil tener muchos conocidos, y esas personas y a esas personas les tenía cariño por lo mucho que disfrutábamos juntos, pero cuando llegan los momentos duros no hay gente dispuesta a acompañarte en la travesía del dolor. Los que lo hacen son amigos de verdad. Supongo que se trata de tener los amigos adecuados para la ocasión oportuna, reflexionaba Elizabeth, y yo simplemente no tengo los amigos apropiados para esta ocasión. Para mi partida, ¿sabes lo que quiero decir? Le dije que sí y le conté que yo, aunque la situación era mucho menos grave que la suya, guardaba un vivo recuerdo de una ocasión parecida, en la que también había echado en falta tener los amigos apropiados. Por eso podía entender perfectamente que existían distintos niveles de amistad y de relación, y que a veces lo que buscamos es un tipo muy particular de amistad, y no nos sirve cualquiera. Después de los años que pasé en la isla, trabajé durante una breve temporada en la imprenta en Europa. Mis compañeros de trabajo eran simpáticos y agradecí las oportunidades que se me presentaron porque me permitieron ampliar aún más mis horizontes. Pero el grupo de gente de la isla había sido casi como una familia. Cada vez que alguno de nosotros se iba fuera, por ejemplo de vacaciones al continente, cuando regresaba siempre comentaba lo bonito que era volver a casa, con la familia de la isla. En Europa hice nuevos amigos, aunque si lo pienso ahora los llamaría más bien agradables conocidos. Gracias a ellos acabé haciendo un viaje con otras 3 personas aproximadamente de mi misma edad, en el que atravesamos un par de países hasta llegar a los Alpes italianos. Habíamos alquilado una cabaña en alta montaña en los Alpes, sin electricidad ni agua corriente.
era espectacular, muy distinta de todo lo que había visto en mi querida Australia, que tiene su propia grandiosidad, pero es completamente diferente. La belleza de los Alpes me pareció irresistible. Nos bañábamos en un torrente que caía por la ladera, aunque en verano el agua estaba helada, pues provenía directamente del deshielo de la nieve más arriba en la montaña. Me senté en mitad de la corriente, tratando de recobrar el aliento y disfrutando en todo momento de las magníficas vistas y de la tonificante sensación, pero el agua estaba completamente helada y me mordisqueaba la piel al resbalar sobre mí. Siempre que me he atrevido a nadar en un río o en un mar helado, después me he quedado con el ánimo juguetón como un perro después de un baño. Se ponen a correr como locos, llenos de energía, independientemente de si el baño les ha gustado o no. Algo parecido fue lo que sentí al bañarme en ese gélido torrente de montaña. Hizo que me sintiese ridículamente boba. Así seguía juguetona y con la cabeza aún algo alterada por la emoción. Después de secarme, vestirme y volver a la cabaña, seguía de buen humor, muy divertida, contándoles anécdotas ridículas a mis nuevos amigos, cuando me di cuenta de que no habían entendido ni una sola de mis bromas. La sonrisa de preocupación con la que preguntaron, «¿Pero de qué estás hablando?», me lo dejó bien claro. Sus caras de desconcierto me hicieron aún más gracia. Al menos yo sí me estaba divirtiendo con mis bromas. Eran personas alegres y encantadoras, pero veníamos de culturas con sentidos del humor muy distintos. En ese momento eché dolorosamente de menos a mis antiguos amigos. No solo habrían entendido mis bobadas, sino que se estarían partiendo de risa conmigo, haciendo sus propias bromas y consiguiendo que todos nos riésemos aún más. Esa noche, después de una tremenda caminata hasta la cumbre de la montaña, nos juntamos a la luz de los faroles para comer y hablar un rato. Fue agradable, pero al poco todo el mundo se retiró a dormir, salvo yo. La excursión había sido asombrosa, y yo seguía aún con el ánimo exaltado. En realidad lo único que quería era estar rodeada de amigos y compartir unas risas para rematar un día tan fantástico. Desde luego, lo que menos me apetecía era irme a la cama. Pero la cabaña estaba en silencio y mis amigos dormían. Me llevé un farol a mi pequeña habitación, lo coloqué sobre la mesa y me pasé las 2 horas siguientes escribiendo. Oía a lo lejos los cencerros de las vacas moviéndose en la noche. Sonreí contenta de estar ahí, en esa cabaña pequeña y espectacular, escribiendo a la luz del farol en lo alto de los Alpes y escuchando los cencerros en la lejanía. No tenía nada que ver en absoluto con mi mundo, y aunque me sentía embargada por la tranquilidad del momento, hizo que echase muchísimo de menos a mis amigos. Fue la noche perfecta, pero con las personas equivocadas. Existían muchísimas razones para que cada uno de los amigos del viaje me cayese bien, y así era, pero estaba experimentando un momento personal muy especial, y quería compartirlo con las personas apropiadas, con amigos que me conociesen de verdad. Evidentemente, eso no iba a suceder, así que saboreé el momento intensamente yo sola. Sabía bien de lo que hablaba Elizabeth cuando decía que le habría gustado tener cerca a los amigos apropiados. A veces te encuentras con determinadas personas que te entienden, independientemente de todo lo demás. Son los viejos amigos. Eso fue lo que sentí esa noche en los Alpes. Y eso era lo que sentía Elizabeth al empezar a aceptar que su vida llegaba a su fin. Cuando el médico vino a verla, le pregunté en privado si cambiaría algo la situación de la enfermedad de Elizabeth, si ésta volvía a beber. Hizo un gesto negativo con la cabeza. No, ya está en la fase final. Da igual lo que haga. Le dije a su familia que si quería tomarse una copita de brandy, alguna noche se lo permitiesen. ¿No lo hacen?, me preguntó. Negué con la cabeza y él insistió una vez más en que no cambiaría nada su situación. Más tarde se lo comenté discretamente a la familia, pero de nuevo me dijeron que se trataba de una decisión familiar y que en ningún caso le darían nada de alcohol. Después me explicaron por qué. Parecía que la Elizabeth con la que yo pasaba los días y la que ellos habían conocido en la época en que bebía eran dos personalidades completamente diferentes. De hecho, no podían creer lo agradable que había vuelto a ser, porque llevaban al menos 15 años sin ver esta faceta suya. Durante las 2 semanas siguientes, si Elizabeth sacaba el tema, yo le hacía más preguntas sobre su relación con la bebida. Me dijo que, aunque seguía teniendo muchas ganas de beber, al mismo tiempo, en cierto sentido, se alegraba de poder recordar quién había sido antes de que el alcohol hubiese tomado el control de su vida. Había empezado de forma muy natural. Siempre se tomaba unos vasos de vino con la familia durante la cena. Lo había hecho durante años sin problemas.
Entonces se volvió socialmente activa, incorporándose a la junta de varias organizaciones humanitarias. Me reconoció que muchas de las personas a las que había conocido en esos círculos no bebían demasiado o eran abstemias, pero que se había sentido atraída hacia quienes sí lo hacían. Sentía que en casa ya no le prestaban atención, pero que sus nuevos amigos sí valoraban su presencia. Ahora que había recuperado la lucidez, se daba cuenta de que tanto ellos como ella misma buscaban aprobación de ese círculo de amigos y a través de la bebida. Elizabeth me contó que el alcohol le daba confianza, o que al menos eso era lo que creía cuando estaba borracha, y se volvía extrovertida, chillona e incluso un poco resentida y desagradable con los demás. Eso era lo que la había alejado de su círculo de antiguos amigos. Habían intentado acercarse a ella con cariño y ofreciéndole todo su apoyo. Trataron de hacerle ver que estaba echando a perder su vida, una situación que estaban presenciando con mucha pena, pero Elizabeth se había comportado con todos ellos con arrogancia y los había acabado apartando de su lado. En su mente de borracha, esto no hacía más que confirmar lo leales que eran sus nuevos amigos alcohólicos, que no la juzgaban por darse a la bebida. Obviamente era así, porque ellos también bebían. El otro razonamiento que le había permitido justificarse ante sí misma durante todos estos años era que al menos así, ahora la familia le prestaba atención, aunque no era de una manera positiva. Al menos ya no se sentía ignorada como antes de empezar a beber en exceso. Su pérdida de control le garantizaba que ellos estarían por ella. Cuanto más se deterioraban sus facultades debido al alcoholismo, más necesitaba la ayuda de su familia, y acabó sintiéndose peor. Al principio disfrutaba de su atención, pero al final era incapaz de controlarse, y eso hacía que se sintiese aún más insegura y pesimista sobre su situación. Así que, aunque en los primeros tiempos era consciente de que le dolía que su familia no valorase su presencia o su opinión, al final acabó dependiendo realmente de ellos y odiándose a sí misma por ello. Y esto no hizo otra cosa que perpetuar aún más el ciclo de baja autoestima. Ya sabes, Bruni, no todo el mundo quiere curarse. Durante mucho tiempo yo tampoco quise. Mi papel como persona enferma me proporcionaba una identidad. Evidentemente eso me impedía ser mejor persona, pero conseguía que me hicieran caso y tratar de engañarme a mí misma resultaba más fácil y agradable que ser valiente y curarme. Este reconocimiento era fruto de la experiencia de alguien que se acercaba rápidamente a la sabiduría. Llevar casi 3 meses seca y enfrentarse al hecho de que se estaba muriendo estaba produciendo enormes cambios en ella. Conocer la historia completa y sincera de su adicción me ayudaba a entender mejor tanto a Elizabeth como a su familia. Al final sus estrictas decisiones la habían ayudado verdaderamente a volver a ser mejor persona, aunque yo no lo habría hecho de una manera tan hermética y opaca. Acepté que realmente estaban tratando de ayudarla y de ayudarse, y lo estaban consiguiendo, aunque parte de su éxito también correspondía a la propia Elizabeth. Tener que enfrentarse a la muerte había hecho que viese la vida con ojos muy distintos y había tenido el valor de asumir lo que estaba aprendiendo. Durante sus 2 últimas semanas asistí a una extraordinaria recuperación de la relación entre Elizabeth y su familia. Una de las cosas más bonitas que yo estaba aprendiendo, gracias a los cuidados paliativos, era a no subestimar nunca la capacidad de nadie para aprender. La paz que Elizabeth había encontrado era algo que también había visto en otros enfermos anteriores. Era algo muy gratificante. Una semana después, antes de que muriese, hablé con su marido y con uno de sus hijos sobre el remordimiento que Elizabeth sentía por haber perdido a sus antiguos amigos, y me pregunté si quizá aún habría tiempo para encontrar algunos, aunque solo pudieran hablar por teléfono. A esas alturas, lo que menos le preocupaba a nadie era que los amigos le llevasen alcohol a escondidas. Lo único que importaba era que ella estuviese a gusto, y como la familia se había rehecho tanto, enseguida apoyaron mi idea. Un par de días después, 2 mujeres hermosas, sanas y encantadoras entraron en la habitación de Elizabeth, justo después de que la hubiese recostado para que pudiese tomarse el té a gusto. Una de ellas vivía en las montañas, a las afueras de la ciudad, a 1 hora de distancia. La otra había volado a Melbourne desde Sunshine Coast, en Queensland, en cuanto había recibido la noticia, y ahora estaban sentadas alrededor de la cama de Elizabeth, hablando con ella, cogidas de la mano y sonriendo. Con una discreta lágrima de alegría las dejé a solas. Cuando me estaba retirando, oí cómo Elizabeth les pedía disculpas a ambas, que aceptaron al instante. El pasado era el pasado, no importaba,
le dijeron, su marido Roger y yo nos quedamos en la cocina, llorando pero felices. Las amigas se quedaron un par de horas, tras las cuales Elizabeth estaba al mismo tiempo eufórica y completamente agotada. Enseguida se quedó profundamente dormida y no tuve ocasión de hablar con ella antes de irme a casa. Cuando volví 2 días después estaba muy débil, pero quería hablar. ¡Qué maravilloso fue volver a verlas!, exclamó sonriendo encantada. Ya no podía levantar su cabeza desde los almohadones, pero me miraba desde la cama. Fue precioso, le dije. No pierdas el contacto con los amigos a los que más aprecias, Bruni. Quienes te aceptan tal como eres y te conocen perfectamente son al final mucho más importantes que cualquier otra cosa. Te lo digo por experiencia. Insistió alegremente sonriendo. Pese a la enfermedad, no dejes que la vida se interponga. Ten claro siempre dónde puedes encontrarlos y, entre tanto, diles lo mucho que los aprecias. Tampoco tengas miedo de ser vulnerable. Durante mucho tiempo yo fui incapaz de hacerles saber lo mal que estaba. Elizabeth se había perdonado a sí misma y había conseguido dejar de juzgarse. Había encontrado la paz y se había reencontrado con sus amigas. Cuando llegó su última mañana, yo le estaba humedeciendo los labios. Su boca ya apenas producía saliva y le costaba hablar, aunque tampoco tenía la energía necesaria para hacerlo. Cuando terminé, me miró sonriente y susurró una palabra. Gracias. La miré y le devolví la misma gratitud con una sonrisa. Después la besé en la frente y le di la mano un momento, y ella me la apretó. La habitación estaba llena de personas que la querían. Toda su familia estaba allí, y también las 2 señoras encantadoras a las que había conocido unos días antes. Me aparté para dejar que la rodeasen quienes más la habían querido. Justo a tiempo. Elizabeth había dejado que el amor volviese a entrar en su vida y había vuelto a apreciar el valor de la familia y de los amigos de verdad. Se fue de esta tierra rodeada de amor, sabiendo que su presencia había sido enormemente apreciada y que sus amigas también sabían lo mucho que las quería. Espero que les haya gustado la lectura del día de hoy de este libro de Que te arrepentirás antes de morir. Recuerden dejarme sus comentarios, compartir la lectura, suscribirse al canal y seguirme en mis redes sociales. Los espero el próximo sábado para continuar con esta lectura. Muchas gracias por escucharme.